hermoso y feliz sábado, el final de sábado. Y esta tarde de sábado vamos a estudiar, seguir estudiando la relación que tiene el pueblo adventista y el santuario, y vamos a finalizar nuestro estudio, la parte 5, con el título que le pusimos Recorriendo el Camino del Santuario. Como Dios le mostró en el Juan, nosotros tenemos que recorrer ese camino angosto. Y ese camino angosto nos lleva a la mesa de los panes de la proposición, a la Nueva Jerusalén. Y tenemos que entenderlo, porque como Dios le mostró en el Juan, el clamor de medianoche iluminaría todo ese camino. Y vamos a tratar de, paso por paso, esta tarde, ver qué significa recorrer ese camino. Y como Dios lo anunció por medio de sus profetas, en el tiempo de la última generación, después de que Leroy Fromm y sus amigos hubieran hecho su obra, que estuvimos estudiando los estudios pasados, introduciendo en nuestro medio las doctrinas que unirían a la bestia y el falso profeta en la adoración del dragón, el ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, estaríamos en el atrio adorando junto a los gentiles a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Estaríamos adorando al mismo Dios que la bestia y el falso profeta junto a ellos, y estaríamos dándole la espalda al templo de Jehová. No conoceríamos a Jehová, no conoceríamos al Dios verdadero, ni habríamos comprendido el misterio del santuario. Y la profecía de Ezequiel 8 y 9 anuncia el estado del pueblo adventista en este tiempo. O sea, como dice Ezequiel 8:16, que es la cuarta etapa del camino de la apostasía, en la que el ángel de la Odisea estaría recorriendo en su ceguera sin darse cuenta. ¿Y qué pasaría? Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, que está simbolizado por el tabernáculo del santuario, entre la entrada y el altar, con 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, al dios de Babilonia, postrándose hacia el oriente. Y acá simbólicamente hemos puesto justamente este es el esquema del santuario, y el tabernáculo es el templo de Jehová, y le estaríamos dando la espalda al templo de Jehová, y estaríamos postrándonos hacia el oriente, de donde sale el sol. Y frente a la cruz estaríamos mirando al sol. Entonces estaríamos viendo la imagen que Satanás le mostró a Constantino, el sol con la cruz en el medio, a la que Roma llama a Cristo. Y ahí estaríamos adorando a la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, al Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Por eso Jesús le dice al ángel de Odisea, he aquí estoy a la puerta y llamo. Yo estoy afuera, no me conocés, te querés rico, pero no me conocés. ¿A qué estás adorando? No te das cuenta de lo que estás adorando. Estás adorando al mismo Jesús que la bestia y el falso profeta. Pero esa es la abominación desoladora, no es el santo, el verdadero Jesús. Y cuando estuviéramos en esa condición, Dios nos enviaría al profeta Elías. Seríamos despertados por el clamor de medianoche y veríamos iluminado a nuestras espaldas el camino a la ciudad de Dios, el camino que está en el templo y el reino de Dios. Entonces, los siervos fieles y prudentes, las vírgenes sensatas, se desharían de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entrarían por la puerta estrecha al reino de Dios y empezarían a recorrer el camino angosto que los llevaría a la ciudad de Dios, simbolizada en el lugar santo del tabernáculo por la mesa de los panes, la proposición de Dios a su pueblo. Como dice Isaías 30, 19 al 23. Ciertamente el pueblo morará en Sión. Sión es un símbolo del reino de Dios, en Jerusalén, en la ciudad de Dios. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Porque algunos adventistas empezarían a darse cuenta de lo que está pasando en la iglesia y, como Miller en su sueño, clamarían a Dios y Dios respondería. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. ¿Dónde? En el templo de Dios. Palabra que diga, este es el camino, andad por él. Porque el verdadero camino no está en el atrio, sino en el templo de Dios. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis la mano izquierda. Entonces,
Hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Entonces, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. O sea, ¿qué haríamos? Nos haríamos de los ídolos. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra. Entonces, ahí empezaríamos a recibir la lluvia temprana y podríamos empezar a recorrer el verdadero camino, el camino angosto que lleva a la vida, que está en el templo de Dios. O sea, del atrio, donde están los clavos del pecado, hay un camino que se abrió para que salgamos de la cárcel, podamos entrar al templo de Dios y lleguemos a la presencia de Dios. Y no solamente eso, sino que lleguemos a ser parte de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén. Y ese es el camino que tendríamos que ver iluminado por el clamor de medianoche, como Dios le mostró a Nehuay en su primera visión. Dice ella, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. No está en este mundo, no está en el atrio, porque este mundo está simbolizado en el santuario por el atrio. Pero el camino no estaba en el mundo. ¿Dónde estaba? En el templo de Dios. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, que despertó a las vírgenes dormidas en el atrio. Esa luz brillaba a todo lo largo del sendero. Entonces, fíjense que esa luz tiene que mostrar todo el sendero y alumbrar a los pies de los caminantes para que no tropezaran. Solo entonces, como Dios nos prometió por medio de la Nehuay, hallaríamos al santo, al verdadero Jesús, a la puerta abierta. Comprenderíamos el misterio del santuario, entraríamos al templo y el reino de Dios y empezaríamos a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios para poder llegar a ella y entrar con el esposo a las bodas. Como leemos en Primeros Escritos, página 50, la segunda visión del santuario. Ella escuchó lo siguiente, dice, Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran. Fíjense qué importante. Helena, ni el pueblo adventista, había encontrado el verdadero Jesús, no lo conocían. ¿Cuándo lo encontraríamos? En la última generación. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. Vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la nueva Jerusalén. Porque el juicio investigador son las bodas del Cordero, en las que Jesús confiesa el nombre de los vencedores. Entonces, fíjense, es importante, ¿dónde comienza el camino? Comienza en el antitipo del atrio, en el reino del príncipe de este mundo, en este mundo, el lugar en el que vivimos y deberíamos morir todos los esclavos del pecado. Comienza en el antitipo del altar del sacrificio, donde murió el Cordero de Dios. Ahí comienza el camino. ¿Y dónde finaliza el camino? Finaliza en el antitipo de la mesa de los panes, la proposición, en la ciudad de Dios, porque ese es el símbolo de la ciudad de Dios, la iglesia triunfante, en la que van a estar los vencedores del pueblo adventista que lleguen a estar sin mancha delante del trono de Dios, como panes de levadura y ungidos con aceite, siendo columnas en el templo de Dios y reflejando plenamente la imagen de Jesús, teniendo escrito en la frente el nombre de Dios y el Cordero. Y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, porque el que es puesto en la mesa de los panes de la proposición de Dios es parte de la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén. Pero todo empieza ¿dónde? En el altar del sacrificio. Y este es el punto de partida al que todos debemos ser llevados en primer lugar. Tenemos que entender qué pasó ahí. Como dice Nehuay, tenemos que meditar hasta comprender qué pasó en el altar del sacrificio, porque esa profecía se cumplió. Y para poder seguir adelante tenemos que comprender primero el simbolismo del lugar donde se encuentra el altar. O sea, el atrio, como anuncia claramente la palabra de Dios, simboliza el reino del pecado y la muerte, este mundo. La gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del príncipe de este mundo, donde desde que pecaron Adán y Eva están encarcelados los esclavos del pecado. Porque Adán y Eva estaban en el Edén, símbolo del reino de Dios, del templo de Dios. Y cuando pecaron, quedaron afuera. Y afuera, en el reino del príncipe de este mundo, es donde Dios edificó el primer altar y sacrificó los 2 primeros corderitos y vistió a Adán y Eva con la piel de esos corderos. Y él se hizo responsable de pagar por los pecados de ellos. Y ahí empezó, justamente.
el plan de redención. Ahí fue puesto en marcha el plan de redención. Y después tenemos que entender el significado de la profecía de los sacrificios que se hacían en el altar durante el continuo y la expiación. Y fíjense que todos esos sacrificios simbolizaban la justicia de Dios. Mostraban cómo Dios pagaría la deuda asumida al perdonar gratuitamente los pecados de su pueblo y cómo Dios nos redimiría de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Porque durante el antiguo pacto Dios perdonaba y cargaba los pecados de los hijos a los que justificaba en su santuario. Y esa deuda tenía que pagarla. Y además tenía que redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte. Y después de redimirnos, podría establecer el nuevo pacto. Y el significado de las víctimas inocentes, ¿cuál es? Simbolizaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, al Mesías, a Jehová, justicia nuestra. Porque el verdadero Cordero de Dios es Dios mismo, hecho hombre, quien, después de vencer al pecado en nuestra carne, llegar a ser un Cordero adulto y sin mancha de pecado, para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, tomaría nuestro lugar en el reino del pecado y la muerte, cargaría nuestros pecados y moriría en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos tomar su lugar y tener su vida, tener vida eterna, vivir en su lugar, salir de la cárcel y entrar al lugar donde él vivía. Entonces, Jesús tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de él. De ese modo nos redimió, ¿no? Para que viviéramos en el templo del reino de Dios, para que Dios nos haga nacer de nuevo, nos limpie de la levadura del pecado y nos transforme a su imagen. Como leemos en Apocalipsis 11:8. Jesús murió en la plaza de la gran ciudad, que en el sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, el reino del príncipe de este mundo. Ahí Jesús fue crucificado. Y en Hebreos 2, 14 al 15 leemos lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, porque tenía que ser un verdadero cordero, un hombre que venciera el pecado de la carne y tomara nuestro lugar para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de él. Y él también participó de nuestra misma carne y sangre para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte. Fíjense, ¿qué destruyó? El imperio de la muerte. No estamos esclavizados, esto es al diablo. Destruyó el reino del príncipe de este mundo que nos tenía esclavizados y nos reclamaba como propios. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Servidumbre de qué? De la ley del pecado que está escrita en la mente de todos los hombres. Entonces, para librarnos de esa esclavitud, Jesús tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar, para que nosotros seamos libres de salir de la cárcel y entrar al reino de Dios. Y también nos dio el derecho de nacer de Dios, como dice Juan 1, del 10 al 13. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, porque él es Jehová, él es Emmanuel, es el Dios fuerte, el Padre eterno. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen que él es Jehová el Señor, les dio potestad de ser derechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y por eso Dios lo anunció de estos diferentes modos. Por ejemplo, cuando Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto y la colgó en un madero, como Dios le dijo, ¿qué hizo Dios? Quitó el veneno de las serpientes ardientes que, como el pecado, corría por la sangre de los israelitas que habían sido picados por las serpientes. ¿Y cuándo lo quitaba? Cuando creían en su promesa. Tenían que mirar a la serpiente y creer que Dios los iba a librar del veneno. Y dejó clavada a la serpiente y a su veneno, el símbolo del pecado, en el madero. Ese es el símbolo. Era una profecía. Y en su antitipo, al morir Jesús en el madero cargando nuestros pecados, el veneno de la serpiente, y resucitar al tercer día, fueron nuestros pecados, no la ley de Dios ni Jesús, los que quedaron clavados en el madero. De ese modo, Jesús venció y despojó al príncipe de este mundo de todo derecho a reclamarnos como propios, dejando vencida a la serpiente y simbólicamente dejándola clavada en el madero junto a nuestros pecados. Y leo en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés
la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando iba a ser crucificado, ¿qué dijo Jesús? Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque Satanás iba a reclamarnos como propios delante de Dios día y noche, nos acusaba delante de Dios día y noche. Pero ¿qué pasaría cuando fuéramos redimidos? Sería despojado de su derecho a acusarnos y sería echado fuera y nunca más podría entrar a la presencia de Dios. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y como leemos en Apocalipsis 12, del 9 al 10, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo? Cuando fuimos redimidos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ahí vino el reino de Dios, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ahí fue vencido, porque al Dios redimirnos, lo despojó a él de todo derecho a reclamarnos como propios. Y como dice Colosenses 2, 13 al 15, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era el acta de los decretos que había contra nosotros? El registro de nuestros pecados, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Clavó el veneno de la serpiente en la cruz, nuestros pecados. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿A quién despojó? A Satanás y a los demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que pasó en la cruz. Y nosotros tenemos que entenderlo. Ahora, ¿qué significa el símbolo de la cruz? La cruz es un símbolo pagano introducido por Satanás y Constantino en medio de los apóstatas. Cuando Satanás le mostró el sol con una cruz a Constantino y le dijo: con este símbolo vencerás. ¿A quiénes? A los cristianos. ¿Por qué? Porque si les hacía adorar a ese símbolo, los volvía idólatras. La cruz es el símbolo de los dioses hijos del dios Sol y la diosa Luna, un símbolo de Mitra, de Apolo, ¿no? Como Jesús dice, el ángel del abismo, un símbolo de Satanás, el símbolo sagrado para los paganos al que ellos estarían adorando en el atrio. Y fíjense, a Jesús no lo clavaron en una cruz, porque eso sería profanar un símbolo sagrado para los paganos. Lo clavaron en un madero. La cruz apareció cuando Satanás le mostró a Constantino esa imagen. Entonces trataron de hacernos creer que Jesús fue clavado en una cruz. No, fue clavado en un madero. Eso es un símbolo pagano, sagrado para los paganos. Y la imagen del sol con la cruz es el símbolo de Tamuz, de Horus, de Apolo o Mitra, el dios hijo del sol, el dios hijo de Baal y no de Jesús. Entonces, aquí tenemos la primera imagen, es el sol invicto, dios sol invicto, Mitra. Y aquí tenemos otra escultura de los romanos de ese tiempo, donde está el dios sol, la diosa luna. Fíjense que en sus manos la diosa luna, ¿qué tiene? Cruces, que son las estrellas, los hijos del dios sol. Y Mitra era el principal hijo del dios sol y la diosa luna. Entonces, cuando Satanás le mostró el sol, y Dios nos prohibió hacernos imágenes del sol, y de las estrellas, Dios nos prohibió hacernos imágenes de las estrellas, ese símbolo era símbolo ¿de quién? De Apolo, del ángel del abismo, no era de Dios, no era un símbolo de Jesús. Ese es el dios de Babilonia, es una abominación, esa es la abominación desoladora. Y Jesús murió colgado en un madero, el antitipo del cuchillo con el cual era degollada la víctima inocente, y después resucitó. Y en el madero quedaron clavados nuestros pecados y la serpiente, no Jesús. La serpiente a la que los paganos estarían adorando en el atrio, llamando Jesús y Cristo a Satanás, a la serpiente, a el cuerpo muerto como Jesús lo anunció. Y leemos en Mateo 24, 14 al 16. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel,
el que lee entienda. La abominación asoladora es la abominación del desolador, la abominación en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios y no la adoraba. Y en el Edicto de Tesalónica, del año 380, nosotros podemos ver que esa abominación es el Dios, la Trinidad. Entonces, cuando veamos a esa imagen, veamos al anticristo venir antes que caigan las plagas, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, porque esa es la señal de que llegó el fin. Y fíjense que esa imagen que Satanás le dio a Constantino es la imagen a la que Roma llama a Cristo. Y en la imagen del medio, que apareció en nuestro folleto lección, se nos muestra a ese Jesús ecuménico viniendo, que es la imagen de Satanás, y todos yendo a adorarlo. Y ese no es el verdadero movimiento adventista. Ese es el Jesús al que adoran la bestia, el falso profeta y los lobos vestidos de ovejas, y van a adorar muchos adventistas que se hayan engañados y adorarán a la bestia y su imagen recibirán la marca de la bestia. Por eso Jesús fue claro. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis. Porque es la abominación asoladora. ¿Cómo le llamarían? Y Jesús fue claro, llamarían Cristo. Así que si dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El cuerpo clavado en la cruz. ¿Pero qué quedó clavado en la cruz? La serpiente. Esta imagen no es la imagen de Jesús, porque Jesús resucitó. Lo que quedaron clavados en el madero, ¿no? ¿Quién es? La serpiente y nuestros pecados. Este no es Jesús, es el cuerpo muerto. Roma llama a Jesús ¿a quién? Y Cristo ¿a quién? Un cuerpo muerto. A la imagen de el ángel del abismo. Este no es Cristo, es Satanás. Y la primera imagen que aparece en esta serie apareció en el folleto de nuestra lección. Se metió un crucifijo, la imagen del sol hecha con espinas, en el medio la cruz y el cuerpo muerto. Un crucifijo en medio de la iglesia adventista. Porque esa es la imagen del ángel del abismo. Eso es lo que estaríamos adorando en el atrio, postrándonos hacia el oriente. Y como Dios les mostró claramente en el Juay, en esta época el que aparece es el anticristo, como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es ¿quién? Es Satanás vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y los exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Y a quién está adorando el ángel de Loisea en el atrio? Sin saberlo, adora la misma imagen que la bestia y el falso profeta, la imagen del anticristo. Fíjense, este es uno de nuestros himnos. ¿Y qué dice? Yo seré siempre fiel ¿a quién? A la cruz. Pero la cruz es un símbolo ¿de quién? De Satanás. Ese es el problema. Y en el himno, en el coro dice, yo siempre amaré esa cruz. ¿Cómo vas a amar a la cruz? ¿A quién tenemos que amar? Al que murió por nosotros en el madero y resucitó y no está clavado. Ahí hay un cuerpo muerto. Entonces, ¿a dónde quieren llevarnos? Al mismo lugar. Fíjense, hay un grupo de personas yendo ¿a dónde? Al lugar donde está clavado el madero. Pero nosotros no tenemos que estar ahí. Y fíjense que es importante, porque Constantino le dijo, con este signo vencerás. Y si triunfa la cruz, Satanás le dijo a Constantino, con este signo vencerás. Si triunfa la cruz, símbolo de Satanás, ¿quién triunfa? Triunfa Satanás, triunfa el paganismo. Ese es el símbolo de los cruzados. Al Cordero de Dios, y no una cruz, es al que debemos honrar, amar y serle fiel. Y tenemos que entender qué pasó en la cruz, porque ahí, en el Gólgota, fue el antitipo, ahí se cumplió la profecía del altar del sacrificio. Pero ahí empieza el camino, no termina. A nosotros nos quieren llevar ahí, pero nosotros tenemos que seguir adelante.
¿Qué debemos hacer nosotros en este lugar? Debemos creer que Jesucristo es Jehová el Señor. Tenemos que creer en el verdadero Jesús, que es el único Dios verdadero, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jehová, justicia nuestra, como anuncia la profecía, y debemos creer que Él murió por nosotros en antitipo del altar del sacrificio colgado en un madero para redimirnos de la esclavitud del pecado y darnos la libertad de salir de la cárcel y entrar al reino de Dios mientras la puerta está abierta. ¿Por qué? Porque el madero está en la cárcel, en el medio de la cárcel, y nosotros tenemos que salir de ahí. Como dice Isaías 61, 1 y 2, que lo que leyó Jesús al comenzar su ministerio. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, para que salgan del atrio, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El año en el que la puerta de la casa de Dios y el templo de Dios está abierta, para que podamos salir de la cárcel y entrar en su casa. Y tenemos que entenderlo. Y tenemos que creer en el verdadero Cordero de Dios. Tenemos que entender lo que pasó ahí. Y después, en el camino está la fuente. Y es importante, porque dejando a nuestras espaldas, fíjense, porque tenemos que seguir adelante, y dejando a nuestras espaldas el altar del sacrificio, el sol y la cruz, el madero, ahora llegamos a la fuente. Y en este lugar tenemos que comprender su significado y qué es lo que nosotros debemos hacer. Después de creer en el Cordero de Dios y en el Evangelio del Reino de Dios, la fuente es el punto del camino en el que el creyente acepta que Jesús tome su lugar en el reino del pecado y la muerte, para poder tomar el lugar de Jesús en el reino de Dios. Y por fe, mediante el bautismo, intercambia su lugar con Jesús. Porque eso es lo que significa el bautismo. Porque el que cree en el Cordero de Dios, cree que Él murió y que nos redimió, y quiere salir de la cárcel, tiene que aceptar que Jesús tome su lugar para poder tomar el lugar de Jesús. Y eso se hace en este lugar. Como leemos en Romanos 6, 3 al 8. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Porque simbólicamente Él toma nuestro lugar. Y Él murió por nosotros. Entonces el que es bautizado muere. Porque Jesús murió por nosotros, y si nosotros aceptamos que Él toma nuestro lugar, morimos. Entonces somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Entonces, ¿qué quedó clavado en la cruz? Nuestros pecados, el viejo hombre, a fin de que no sirvamos más al pecado, para redimirnos de la esclavitud del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y a partir de ese momento, nacemos una nueva vida. Si creemos el verdadero evangelio, si oímos la palabra de verdad. Y como leemos en Colosenses 2, 11 y 12, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y eso es lo que pasa. Cuando conocemos el verdadero evangelio y somos bautizados, es porque aceptamos que Jesús tome nuestro lugar, para nosotros tomar el lugar de Él y nacer a una nueva vida. Y en ese momento, Dios lava al creyente con la sangre de su cordero. Ese es el símbolo del agua, de la fuente. Y con esa sangre traslada sus pecados a su santuario, le imputa la justicia de Cristo y lo viste con vestiduras blancas, con la piel del cordero, justificándolo, para que esté preparado para entrar en su templo y recibir al Espíritu Santo de la promesa.
Y en el camino, ¿qué viene después? Ahora viene la puerta del lugar santo, que esa es la puerta estrecha. Y el templo de Jehová en el tiempo del nuevo pacto es edificado con las piedras vivas que son puestas en Sión, en el reino de Dios, sobre la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y nosotros nos transformamos en una piedra viva cuando recibimos al Espíritu Santo la promesa y nacemos de Dios. Nacemos a una nueva vida. Como dice el Salmo 118. 19 al 23, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y ese quién es? Jesús. Y él es la puerta. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en Isaías 28:16 leemos, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, cimiento estable. La piedra, el ángulo de su templo. Y sobre esa piedra son puestas las otras piedras. El que creyere, no se apresure. Entonces la puerta del templo de Jehová, en el nuevo pacto, es el santo del verdadero Jesús. Y al mismo tiempo, es la puerta de nuestras mentes y nuestros corazones. Porque cuando Jesús viene a morar a nosotros, en nosotros, y Él y su Padre entran en nosotros, cuando recibimos el verdadero Espíritu Santo, la promesa, nosotros entramos por la puerta estrecha al templo de Jehová. Como dijo Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrará será salvo. Ahora, ¿cómo entramos por esa puerta? Entramos por esa puerta cuando Jesús viene a nosotros, como Él lo explicó claramente en Juan 14, 18 al 23. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vamos a hacerlo parte de nuestro templo. Entonces una persona entra por la puerta estrecha cuando Jesús entra a nosotros, como dice él en Apocalipsis 3, 17 y 20. Y en este caso solamente dejamos el 20, así que voy a borrar el 17. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces, cuando Jesús viene a morar a nosotros y entra a nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, la promesa, y entramos por la puerta estrecha al templo de Dios. Somos hechos una piedra viva que es parte del templo de Jehová. Así se entra al templo de Jehová. Y ya no estamos más en el reino del príncipe de este mundo, sino estamos en el templo de Dios. Ahora, ¿qué debemos hacer para poder recibir el Espíritu Santo, la promesa? Debemos oír, creer y obedecer al Evangelio del reino de Dios, invocando el nombre de Jehová, pidiéndole a Jehová que venga a morar en nosotros. Como leemos en Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y en Romanos 1, 6, 7, Pablo dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fíjense, es importante. Si no conocemos la verdad y no creemos al Evangelio, ese poder queda anulado. Porque el verdadero Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es la justicia de Dios? Es cómo Dios va a pagar justamente por los pecados que le perdona por la fe. ¿A quién? A sus hijos. Esa es la justicia de Dios.
Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El que cree en el Evangelio, el que cree en Dios y en el Evangelio, vive por la fe. Ahora, ¿cómo Dios llega a ser justo? Por medio de su justicia. Por eso Pablo, en Romanos 10 y del 8 al 7, dice, ¿cuál es la fe que predican? ¿En qué creían ellos? ¿Qué predicaban? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? Es Jehová, el Señor. Eso es lo más importante. Tenemos que conocer al verdadero Jesús. ¿Y cuál es el nombre del verdadero Jesús? Jehová, justicia nuestra, Él es Jehová. Entonces Él dice, si confesares con tu boca que Jesús es Jehová el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque Jesús se hizo hombre y como verdadero hombre triunfó sobre el pecado en la carne. Fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza y después de vencer al pecado en la carne puso su vida. Tomó nuestro lugar y murió, y Dios le levantó de los muertos. Y si creemos en eso, seremos salvos, porque creemos en la justicia de Dios, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿No? Recién lo leímos, y de Isaías 8, 16. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Perdón, Isaías 28, 16, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque, y ahora cita Joel 2:32, porque todo aquel que invocare el nombre de ¿quién? De Jehová, será salvo. ¿Cómo pues invocarán, dice Pablo, a quién? A Jehová, a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de quién? De Jehová, sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán de Jehová, si no fueren enviados? ¿Por quién? Por Jehová, como él envió a Elías, como enviaría a los siervos fieles. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, porque hay que obedecer al Evangelio. Uno puede oírlo, creer y no obedecer. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en Efesios 1:13, Pablo les habla a los hermanos que habían oído y creído. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué pasó? Lo obedecieron. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este es el primer sello que recibimos, el sello que indica que ahora somos de Cristo. Como dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de Cristo. ¿No? O sea, recibir a Jesús, recibir al verdadero Espíritu Santo, la promesa en el corazón, implica que a partir de ese momento somos de Cristo, ¿no? Porque aceptamos ser de Él. Y cuando entramos por la puerta, el primer elemento con lo que nos encontramos va a ser la lámpara de los 7 brazos. Porque la lámpara de los 7 brazos es un símbolo del Espíritu de Jehová el Señor, de la presencia de Jehová el Señor. Porque donde está el Espíritu de Jehová el Señor, ahí está Jehová el Señor. Nuestro Dios y Padre es el Espíritu Santo que moraba en Jesús, el que lo hizo parte de su templo y lo perfeccionó, mientras recorría el camino angosto que nosotros debemos recorrer, siguiendo las pisadas de Jesús. Entonces, cuando Jesús viene a morar a nosotros estamos donde está la lámpara, o sea, la lámpara está donde estamos nosotros. La lámpara nos representa a nosotros. Por eso, como Dios le mostró en el Huay, estos elementos son un símbolo de los que entran al lugar santo del templo de Dios. Y ahora les vamos a leer lo que está en Salmo 139, del 1 al 14, porque ahí justamente el salmista explica claramente a qué se refiere cuando habla del Espíritu de Dios. Oh Jehová, le dice, ¿a quién? A nuestro Dios. Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos.
Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Porque está hablando de la omnipresencia y la omnisapiencia de Jehová. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de quién? De tu presencia. Por donde está el espíritu de Jehová, ahí está Jehová el Señor. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún a mí, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas y la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, el Espíritu Santo es la presencia de Jehová el Señor. El Espíritu de Jehová el Señor es la presencia de Jehová el Señor. Por eso, cuando Jesús leyó las palabras de Isaías 61, estaba diciendo que su Padre estaba morando en él. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. La presencia de Jehová del Señor está en mí. Porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. No siguió leyendo. Porque esta parte era la misión de él. Entonces, por eso Jesús fue claro al dar testimonio, como leemos en Juan 2, 19 al 21. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Porque ¿quién moraba en él? Jehová. Porque el templo de Jerusalén y el templo de Santuario del Desierto era un símbolo del verdadero templo. Y Jesús era la piedra del ángulo del templo de Jehová, y Jehová estaba morando en él, y lo estaba perfeccionando. Y en Juan 3, 1 y 2 leemos, Nicodemo, está hablando de Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los rabinos sabían que Jehová estaba con Jesús y sabían que los milagros hacía Dios. Y en Juan 8, 28 al 29 leemos, les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Recién después de eso, conoceréis que yo soy. Hay un micrófono, se abrió, por favor, se lo pueden cerrar. Entonces conoceréis que yo soy. ¿Quién es Jesús? El gran yo soy, es Jehová. Entonces, ¿cuándo se enterarían quién era Jesús? Después de que hubiera sido levantado. Y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y en Juan 10, 37 al 38 leemos, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí. De vuelta, por favor, está el micrófono ese abierto. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre esté en mí y yo en el Padre. ¿Dónde estaba morando Jehová? En Jesús. El Espíritu de Jehová el Señor, la presencia de Jehová estaba en Jesús. Y Él estaba haciendo sus obras. Y en Juan 14:10 leemos, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y después les dice, las mismas obras van a hacer ustedes, cuando el Padre esté morando en ustedes. Y en Juan 16:32 Jesús dijo, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¿Y hasta cuándo lo acompañaría el Padre? Hasta que fuera clavado al madero.
porque él seguiría estando en el templo de Dios hasta que fuera clavado. Y cuando estuviera clavado en el madero, Dios, actuando como nuestro sacerdote y sumo sacerdote, cargaría nuestros pecados sobre su cordero y lo dejaría. Y entonces Jesús dejaría de ser parte del templo de Jehová y estaría en el atrio, y ahí moriría, en el antitipo del altar del sacrificio, fuera del templo de Jehová. Y eso es lo que ocurrió. Entonces Jesús, cuando se dio cuenta que su Padre lo había dejado, entendió que ya había cargado sobre él nuestros pecados. Y por eso clamó, Elí, Elí, lama sabactani, Dios, mío, ¿por qué me has desamparado? Él sabía lo que estaba pasando, pero simplemente lo clamó en su angustia. Por eso nosotros sabemos que el Espíritu de Jehová el Señor, la presencia de Jehová el Señor, es el Espíritu Santo que debe morar en nosotros, para que los lugares asolados sean reedificados. Como leemos en Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. ¿Y quién vendrá a nosotros? Jehová vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces, el verdadero Espíritu Santo de la promesa es la presencia de Jehová. Y como nosotros sabemos, cuando los lugares asolados fueran reedificados, como dice Isaías 61, 1 al 4, nosotros tendríamos que completar la obra que empezó Jesús. Porque Jesús leyó hasta anunciar, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y nosotros tenemos que seguir el resto. Y en los adventistas que reciban el verdadero Espíritu Santo de la promesa, va a estar morando el Espíritu de Jehová el Señor. Y van a tener que leer, simbólicamente se va a cumplir todas estas palabras en nosotros. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. A los 144.000, ¿quién los va a ungir? A las vírgenes sensatas, a los siervos fieles. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. O sea, ¿quién enviaría a los siervos fieles? Jehová. ¿A qué presos? Primero a sus hermanos que están presos en el reino del príncipe de este mundo, a los ángeles de la Odisea, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, porque se está por acabar el año de la buena voluntad de Jehová. Y este es el sonido de la trompeta que suena el día primero, el mes séptimo, anunciando que el día 9 de la puesta del sol es quitado el continuo y se cierra la puerta. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, a los que se angustien y lloren a ver lo que está pasando en nuestra iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, árboles que den frutos de justicia. ¿Y esto a quiénes? A todos los que tengan hambre y sed de justicia, a los que busquen el reino de Dios y su justicia. Y esta es la promesa: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Y qué espíritu tiene que estar en nosotros? El Espíritu de Jehová el Señor, la presencia de Jehová. Como dice Pablo en Efesios 2, del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, ¿qué dice Él? Estamos sentados en el mismo templo en el que está Jesús. ¿Por qué? Porque somos piedras vivas del templo de Jehová. Y al entrar por la puerta estrecha del reino y el templo de Dios, Dios mora en nosotros y nosotros estamos morando en los lugares celestiales, que son el antitipo del tabernáculo. Eso significa que seamos representados por la menorá, por la lámpara, que es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios viene a morar a nosotros? El arca del pacto, que es un símbolo del trono de Dios, es puesto a nosotros. Y por eso ahora vamos derecho al
arca del pacto. El arca del pacto es un símbolo del trono de Dios, el trono que está en el reino y el templo de Dios, en el lugar donde Jehová mora, reina, y del que sale el agua de la vida. En el nuevo pacto, el trono de Dios estaría en el interior de todas las piedras vivas que fueran parte de su templo, empezando por el Mesías, la piedra del ángulo de su templo. Por eso Jesús dijo lo siguiente, lo leemos en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Jesús está diciendo que de su interior corría el río de agua de vida, porque en su interior estaba el trono de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida, de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y como Dios lo había anunciado por medio de David, en su trono debía sentarse el Mesías, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, para lo cual debía ser glorificado. Antes que viniera el verdadero Espíritu Santo, Jesús tenía que ser glorificado, para que cuando nuestro Dios viniera a morar a nosotros, Jesús también viniera con él. Y en Apocalipsis 5:6 tenemos esa escena. Dice Juan, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿No? ¿El símbolo de quién? Del Mesías, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el cordero tiene los 7 ojos, y donde está el Espíritu de Dios, ahí va a estar el cordero. Este es el cordero glorificado, un cordero omnipresente, que donde está Dios, no está el Espíritu de Dios, ahí también va a estar Él. ¿Por qué? Porque Él tiene que sentarse a la diestra en el trono de Dios. Y en Apocalipsis 22, 1 y 2 leemos, después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, el agua que Jesús dijo saldría de nuestro interior, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Era para sanar a los enfermos. Entonces, el Mesías sería nuestro sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, y con su padre llevaría adelante el consejo de paz, el continuo, en el nuevo lugar de su santuario, en el templo del nuevo pacto, edificado con piedras vivas, con todos los que oyeran, creyeran y obedecieran al evangelio del reino de Dios. Como leemos en Zacarías 6, 2 y 13. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo de Jehová, y sería un hombre, el cual brotará de quién, de Jehová, de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. Porque el nuevo templo, el verdadero templo, que era simbolizado por el templo de Jerusalén y el tabernáculo del desierto, lo edificaría Jesús con piedras vivas. Él edificará el templo de Jehová, y Jehová llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, porque en este templo tiene que estar el trono de Dios. Por eso, el arca que estaba en el lugar santísimo, al acabarse la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, y nosotros entrar al templo de Dios, ese trono sería puesto dentro de nosotros. Y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. ¿Dónde se llevaría el consejo de paz? En nosotros, cuando fuéramos parte del templo de Jehová. Y en Salmos 110, 1 al 5 está la promesa, en lo que Dios le anunció a David que haría con quién, con su hijo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y termina diciendo el versículo 5, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús, ¿dónde se sentaría? En el trono de Dios, a la diestra de Dios, para ser nuestro sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y dónde estaría ese trono? En nosotros.
y ahí se llevaría a cabo el continuo. Ese es el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra. Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, 5 y 6. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, ¿dónde oficia? Como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. En la iglesia primitiva era el templo de Jehová en el nuevo pacto. Y en el interior de cada miembro de la iglesia primitiva estaba el trono de Dios. Y ahí estaba sentado, justamente, ahí estaba la presencia del Espíritu de Dios. Y estaba ¿quién? Nuestro Dios y el Cordero. Ahí estaba el trono de Dios. Simbólicamente estaba el trono de Dios, estaba el Espíritu de Dios. Ese es el verdadero templo que tiene que ser reedificado. Y para eso nosotros tenemos que entrar al templo de Dios. Tenemos que recibir el Espíritu Santo de la promesa. Dios tiene que venir a morar a nosotros y tenemos que nacer de nuevo de Él. Y por eso estaríamos recorriendo el camino al santuario. Porque el trono de Dios, apenas entramos por la puerta abierta, viene a morar a nosotros. El trono de Dios es puesto en nuestro interior. Donde está la lámpara, está el Espíritu de Dios, está la presencia de Dios, está el trono de Dios y del Cordero. Y de ahí corre el río de agua de vida. Y en ese tiempo, justamente después de que muriera el Cordero de Dios y el velo que separaba al lugar santo, el lugar santísimo, santísimo se rasgara en dos, eliminando simbólicamente la separación que existía entre Dios y los hombres, porque los elementos del lugar santo nos representaban a nosotros, y los del lugar santísimo, donde está el trono de Dios. Entonces, cuando el velo se rasgara, se acabaría la separación entre los hombres y la presencia de Jehová en el antitipo del lugar santo. La presencia de Jehová estaría en el antitipo del lugar santo, cuyos elementos son un símbolo de los hombres que entran al templo de Jehová. Y eso haría que todo el templo fuera santísimo. Ese es el anuncio de la profecía. Como leemos primero en Jeremías 3:17. En aquel tiempo llamará a quién? A Jerusalén, símbolo de la iglesia, trono de Jehová. ¿Dónde estaría el trono de Jehová? En su iglesia, en cada miembro de su iglesia, en cada piedra viva. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, y andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Y en Ezequiel 43:12 está la promesa. Esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en alrededor será santísimo. Ya no habrá más separación. Todo sería santísimo. ¿Por qué? Porque el trono de Dios estaría en el interior de cada piedra viva que fuera hecha parte de su templo. Y en Primeros Escritos, página 51, tenemos lo que Dios le mostró a Elena de White. Se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. O sea, pude entrar al lugar santo simbólicamente. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Fíjense lo que dice ella. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. Porque son un símbolo de los hijos de Dios, de los hombres que creen en el Cordero de Dios, que aceptan mediante el bautismo que Él toma en su lugar y entran al templo de Dios y reciben al Espíritu Santo la promesa y pasan a ser parte del templo de Jehová, porque Jehová pone su trono en ellos. Y todos los enseres del departamento, del lugar santo, son un símbolo de las personas que entran ahí. Entonces, si Dios pone el trono, su trono en nosotros, y el arca del pacto es puesta en nosotros, tenemos que entender para qué. Entonces vamos a buscar entender el significado de los elementos del arca del pacto en primer lugar, antes de ver los otros elementos del lugar santo. Sobre el arca del pacto estaba ¿qué cosa? El propiciatorio, símbolo del trono de la gracia, el trono de Dios y el Cordero en el que, durante el continuo, se lleva adelante el consejo de paz, para el perdón de los pecados conscientes confesados por los pecadores a Dios. Y en el día de la expiación son perdonados todos los pecados de ignorancia de los vencedores, porque ese es el trono de la gracia, porque por gracia somos salvos y por gracia son perdonados nuestros pecados y somos limpiados de ellos.
Como dice el autor de Hebreos en Hebreos 4:6. Acerquémonos pues confiadamente ¿a dónde? Al trono de la gracia. Porque cuando oramos a Dios pidiendo perdón de nuestros pecados, nos acercamos ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en Hebreos 10, 19 al 22 leemos: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo, a la presencia de Dios. O sea, porque él es hecho parte del templo de Dios y Dios viene a morar en él, entra en el lugar santísimo, porque el templo del nuevo pacto es todo santísimo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿no? El autor de Hebreos le está hablando a sus hermanos judíos para que crean el Evangelio y ellos también entren al templo de Dios y sean hechos parte del templo de Dios. Y aparte del propiciatorio, el arca, en el interior del arca, que estaba cubierta de oro, símbolo del amor con el que serían oficiadas las ceremonias del santuario, había 3 elementos que simbolizaban la obra que Dios haría con todos los hombres que llegaran a ser parte del templo del nuevo pacto. Y vamos a usar acá las palabras de Hebreos 9, 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía, fíjense, 3 elementos: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y esos 3 elementos tienen que ver con las promesas del nuevo pacto. Y empecemos por las 2 tablas del pacto, que son las 2 tablas de la ley. Las 2 tablas de la ley moral, en las que Dios escribió los 10 mandamientos que nos muestran nuestros pecados, nuestra falta de amor a Dios y a nuestros hermanos, son un símbolo de la ley de Dios, de la ley que Dios tiene escrita en su mente y en su corazón. Son un símbolo del amor de Dios. Fíjense que estas cosas eran un símbolo de las cosas celestiales mismas. Como el altar de sacrificio era el lugar donde murió el Cordero de Dios, y el Cordero era símbolo del verdadero Cordero de Dios, estas tablas son un símbolo de la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón, del amor de Dios, la ley que Él prometió escribir en nuestras mentes y nuestros corazones, para transformarnos de árboles malos, que solo pueden dar malos frutos, en árboles buenos, que solo puedan dar buenos frutos, en hijos de Dios, que tienen escrito su nombre en sus frentes, como el Mesías, como Jesús, como el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es lo que Jesús proféticamente estaba anunciado en este Salmo de David, que pasaría con su Hijo, con el Mesías. Me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús fue el primer hombre en el cual, después que Adán y Eva pecaron, la ley de Dios volvió a estar escrita en su mente y en su corazón. Por eso, Él se complacía en hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ese era el deseo de su corazón. Y el mismo deseo van a tener los hijos de Dios, ¿no? Los que tengan hambre de justicia y sean saciados. Por eso en Juan 15:9 Él dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Porque ¿qué tenía Jesús en su corazón? El amor de Dios. Y en su oración intercesora terminó diciendo lo siguiente: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. ¿Cómo? Cuando muriera en la cruz nos mostraría su amor, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ese es el objetivo justamente por lo que Jesús vino a morir, para redimirnos y para que Dios ponga su amor en nosotros y Él pueda estar en nosotros, para que seamos parte del templo de Jehová. Y Jehová ponga su amor en nosotros, escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra forma, imagen de Jesús, para que Jesús vea linaje, para que tenga hermanos, para que la simiente de la mujer
sea vista en toda la tierra. Y Jesús fue claro en su enseñanza. Si no nacemos de Dios, no podemos dar buenos frutos. Siempre vamos a dar malos frutos. Pero si nacemos de Dios y la ley de Dios queda escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a dar solamente buenos frutos, como Él dio buenos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. ¿Jesús podía dar malos frutos? No. Cuando Dios lo perfeccionó y escribió su ley en su mente y su corazón, de Él solo podían salir buenos frutos. Ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. ¿Y qué tenía Jesús en el corazón? Lo mismo que su Padre tiene en el corazón. Y eso es lo que nosotros tendríamos. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Como Jesús lo dijo claramente en Marcos 7, 21, 23. Porque de dentro, del corazón de los hombres, ¿salen qué cosas? Todas las cosas malas, los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. ¿De dónde sale? Del mal tesoro que tenemos en nuestro corazón. Todas estas maldades, porque esa es la ley del pecado, es la maldad que Satanás tenía en su mente y en su corazón, y le enseñó a Adán y Eva, y ellos a nosotros, nuestros padres a nosotros. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Pero qué prometió Dios hacer? Como leemos en Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Por eso las dos tablas de la ley simbólicamente están dentro del arca, porque es parte de la promesa de lo que Dios haría con nosotros en el nuevo pacto. Porque esa ley estaría escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Como Dios lo anunció por medio de Moisés en Deuteronomio 30. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Eso es lo que Dios haría. Y como le prometió al Mesías, está en Isaías 8, 16 al 18, acá el Mesías le pide a Dios, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos, escríbela en la mente y el corazón de mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, yo y mis hermanos, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Esa es la promesa. Todos los hermanos de Jesús van a ser una luz puesta sobre un monte que no se puede esconder. Por eso en Juan 13, 34 al 35, Jesús nos da un nuevo mandamiento. Pero este mandamiento es el antitipo de las tablas de la ley. Porque este mandamiento es el amor de Dios. Es la ley que Dios tiene en su mente y su corazón, escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y él dijo, ¿con qué nos amó? Con el amor del Padre. Entonces, ¿qué tendríamos que tener en nuestro corazón? El amor de Dios. Esa es la promesa. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y por supuesto, esto se vio en la iglesia primitiva. Ese es el testimonio de Pablo, el testimonio de Juan, el testimonio de los apóstoles. Como dice Pablo en Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué pasa cuando uno le hace un mal al prójimo? Es porque no tiene amor. Del mal tesoro del corazón saca malas obras. Pero el que tiene el amor de Dios en el corazón jamás va a hacerle mal a nadie. Y como leemos en Romanos 5, 1 y 5, Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Y qué pasaba si tenía el amor de Dios en el corazón? Reflejaban la gloria de Dios. El hombre había quedado destituido de la gloria de Dios y ahora
porque esa es la promesa del nuevo pacto. Eso está simbolizado en los panes y levadura. La gloria de Dios se estaba viendo de nuevo sobre ellos. Y por eso Juan, en 1 Juan 3, 1 y 14 nos dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, ¿qué amor le dio Dios a los discípulos de Jesús? Su amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. O sea, el hijo del trueno, ¿qué dice ahora? Ahora amo a mis hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, todo el que nace de Dios, y Dios cumple su promesa. Y por eso las dos tablas estaban en el arca, porque esas tablas estarían escritas en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora, el Hijo de Dios ama como Dios ama. Y el que no ama permanece en muerte, pero el que ama pasó de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Porque tener la ley de Dios escrita en la mente y el corazón, eso es tener vida. Y además, había otro elemento. Estaba la vara de Aarón que reverdeció. ¿Y por qué estaba en el arca? Porque es parte de la promesa de Dios. La vara de Aarón, una vara seca de almendro, reverdeció y dio fruto por el poder de Dios. Y se convirtió en un símbolo del poder de Dios para dar vida. Como leemos en número 17:8. Y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio y de aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Cuando muchos dirigentes de Israel se levantaron contra Aarón y Moisés, ¿qué dijo Dios? Que cada uno deje su vara, todas varas secas, palos secos que usaban para apoyarse en el templo. ¿Y qué pasó el otro día cuando vieron? ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Esa vara seca tenía vida. Y ese es el milagro que Dios hizo para mostrarles claramente a estos israelitas que Aarón era su elegido. Y ese poder que le dio vida a esta vara seca es la que nos daría vida a nosotros. Lo mismo prometió Dios que sucedería en nuestro tiempo con los huesos secos y sin vida de su pueblo, con nosotros. Y eso lo anunció en Ezequiel 37, al mostrarle a Moisés un valle con huesos secos sobre los que él puso vida. Y en Ezequiel 36 había anunciado, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo de entre vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré de entre vosotros mi espíritu, mi presencia. Yo voy a estar dentro de ustedes. Y yo haré, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, por obra mía van a poder andar en mis caminos. Van a poder recorrer el camino angosto. Porque esa va a ser la obra de Dios, por el poder de Dios. El poder de Dios que hizo reverdecer la vara de Aarón. Como dice Ezequiel 37:14. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Como dice Juan, nosotros sabemos que pasamos de muerte a vida. Y Juan dice, Pablo dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Quién lo hizo? Jehová. Por eso Jesús nos dijo claramente, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién nos perfeccionaría? Su Dios y Padre, nuestro Dios y Padre. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y termina diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin ser parte del verdadero templo de Jehová, sin recibir el verdadero Espíritu Santo la promesa, nada podemos hacer, porque es el poder de Dios el que va a actuar en nosotros. Ese es el símbolo de la vara de Aarón, como dice Pablo también en Efesios 1, del 15 al 20.
Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Fíjense lo que dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Jesús, el Dios del primogénito entre muchos hermanos, el Dios de Jesucristo hombre, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuál es el verdadero evangelio, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Y está hablando de ¿qué? Del poder de Dios que actuaría en nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Fíjense qué poder operaban los miembros de la iglesia primitiva, el poder de Dios, el mismo poder que había operado en Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es el verdadero poder que tiene que actuar en nosotros, el poder de Jehová, el Dios y Padre de Jesús, nuestro Dios y Padre. Y en Colosenses 2, 11 y 12 leemos, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal y la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en qué? La fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese es el símbolo de la vara de Aarón que reverdeció. El poder de Dios que actuaría en nosotros, como leemos en Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Pedro, en 1 Pedro 1, 18 al 21, dice lo siguiente, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en ¿quién? En Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios. Porque Dios es el que tiene que hacer esa obra en nosotros, no Jesús. Jesús no hace esa obra, la hace Dios. El mismo que actúa en Jesús es el que actúa en sus hermanos. Y nosotros tenemos que entender el verdadero evangelio. Y ese poder está simbolizado por la vara de Aarón que reverdeció y estaba dentro del arca. Por eso, para llegar a tener la fe de Jesús y el testimonio de Jesús, nuestra fe y esperanza deben estar puestas en el poder del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en Jehová. Debemos desear conocer y amar a Jehová, como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Por qué es el propósito de Dios? Nosotros vemos a Jesús y ahí Dios nos muestra cuál es su promesa. Ahí está la aprobación de Dios. Jesús es el evangelio vivo, porque en Jesús podemos ver lo que Dios promete hacer en nosotros. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque esa es la obra de Dios. Pero nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Tenemos que tener la misma fe que tuvo Jesús en su Padre para que Dios pueda cumplir en nosotros sus promesas. Y por último, el tercer elemento que estaba en el arca es el maná. Y el maná que Dios le dio a su pueblo en el desierto es un símbolo de Jesús. El Cordero de Dios, el verdadero maná que descendió del cielo. El Cordero que murió en la Pascua y que había que comer con panes sin levadura y hierbas amargas. Porque en la Pascua se comía el Cordero asado con panes sin levadura y hierbas amargas, simbólicamente. Y es un símbolo de el fruto del árbol de la vida y del agua de la vida, el alimento que Dios nos daría para transformarnos a imagen de Jesús y para que lleguemos a conocerlo.
porque justamente el maná es un símbolo del alimento que Dios nos daría para transformarnos, como Jesús, en panes de levadura y ungidos con aceite. Y Jesús mismo lo explicó, ¿no? Y esto lo vamos a leer, me voy al final de la cita, Juan 6, 32 al 58. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea, ¿qué había en el arca? El maná que cayó en el desierto. ¿Un símbolo de qué? Del verdadero pan del cielo. Y ahora Jesús dice, el verdadero pan del cielo es el que mi Padre os da. ¿Para qué? Para transformarlos en mi imagen. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y cree que Dios lo va a transformar a imagen de Jesús, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuré entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y escrito está en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Ahora, ¿qué significa esto? El único que nos puede hacer comprender cuál es el verdadero Jesús y guiarnos al verdadero Jesús es Jehová. El que nos puede llevar a la puerta abierta es ¿quién? Es Jehová. Y el que nos puede transformar a imagen de Jesús, ¿quién es? Es Jehová. Y serán todos enseñados por Jehová. Eso dice la profecía. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. O sea, ¿qué pasa si comemos ese pan y somos transformados a imagen de Jesús? Vamos a tener vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa esto? Jesús está hablando en forma simbólica. Si nosotros no comemos justamente el maná que descendió del cielo, no podemos tener vida. Tenemos que comer su carne para ser transformados a imagen de Jesús y beber su sangre, tener su vida. Porque la sangre de Jesús es símbolo de su vida, y cuando aceptamos que Él tome nuestro lugar, nosotros tenemos la vida de Él. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Y Jesús se refería a Isaías 54:13, que dice, y todos tus hijos serán enseñados ¿por quién? Por Jehová. Así que todo aquel que es enseñado por Jehová va a encontrar y a conocer al verdadero Jesús.
Y como Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, comer a Jesús, comer el Cordero de Dios, es llegar a conocerlo. Y conocer a Jesús, solo podemos conocerlo si Dios escribe su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, si nos da a comer simbólicamente el pan sin levadura, para que nosotros seamos transformados a imagen de Jesús. Entonces, esos son los símbolos del trono de Dios. Entonces, cuando uno entra al templo inmediatamente, es simbolizado por la lámpara, porque Dios pone su espíritu en nosotros, su trono es puesto en nosotros, y Dios empieza a actuar y a usar su poder en nosotros, y empieza a escribir su ley en nuestro corazón, y empieza a darnos a comer al Cordero, mientras recorremos el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Y ahora entra en funciones el altar del incienso. Y mientras recorre el camino angosto que lleva la vida, tanto el candelabro de los 7 brazos como el altar del incienso están en el lugar del camino donde está cada uno de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el candelabro es un símbolo del Espíritu que mora en nosotros. Y el altar del incienso también es un símbolo que está asociado a cada uno de nosotros. Porque están en el lugar donde está cada uno de los hijos de Dios hasta que llegan al final del camino y, como panes y levadura y ungidos con aceite, sean puestos en la mesa de los panes de la proposición. Porque cuando seamos puestos en la mesa de los panes de proposición, el candelabro es simbolizado por el aceite. Y los panes sin levadura simbolizan a los hermanos de Jesús, que ya reflejan plenamente la imagen de Jesús. Y el altar del incienso es un símbolo ¿de dónde? De el lugar donde ora un hijo de Dios y de donde sube a Dios el incienso, símbolo de las oraciones de los santos. Y es el lugar donde se lleva a cabo el continuo y Jesús agrega incienso a nuestras oraciones. Entonces, en el camino angosto, en el lugar que estemos y cuando oramos a Dios, ahí está simbólicamente el altar del incienso que nos simboliza a nosotros. Y ahí, porque Dios tiene su trono en nosotros, es donde Jesús intercede por nosotros y agrega incienso a nuestras oraciones. Y en Apocalipsis 5, 6 al 8 se explica claramente qué es el incienso, qué es el incensario. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas ¿de qué? De incienso. ¿Y qué es el incienso? Son las oraciones de los santos. Entonces el altar del incienso es un símbolo, el lugar donde cada uno de nosotros nos arrodillamos y de donde suben nuestras oraciones, sube el incienso. Y donde Jesús agrega incienso a nuestras oraciones e intercede por nosotros. ¿Cómo orarán los santos mientras recorren el camino angosto que lleva la vida, siguiendo las pisadas de Jesús? Como Jesús tenemos que orar. Cada día orarán al Padre pidiéndole lo que Jesús le pedía y nos enseñó a pedirle. En las 7 promesas que nos muestran cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros, cuyo significado estudiamos detalladamente en la lección 2 del libro de los Salmos, titulada Enséñanos a orar. Y vamos a anexar eso como un PDF, pero el que quiere escuchar ese estudio puede ir a la lección 2 del libro de los Salmos. ¿Y qué enseñó Jesús a los discípulos cuando le dijeron enséñanos a orar? Les enseñó lo siguiente: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrá la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto. ¿Qué oración tenemos que hacerle a nuestro Dios y Padre? Una oración secreta. Orarle en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y que Jesús no repita esta oración. Entiendan qué significa y pídanle justamente por el verdadero significado, porque son 7 promesas por las que Jesús nos enseñó a pedir y por las que Él pedía. La primera es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Y cómo puede ser santificado el nombre de Dios? Y Él lo dijo claramente. Solo puede ser santificado cuando sea santificado en nosotros, delante de los ojos de los otros hombres, cuando su nombre esté escrito en nuestra frente. Eso es lo que quiere decir este pedido. Entonces, el que le pide a Dios que su nombre sea santificado en él, es el que le está pidiendo por las promesas del Evangelio del reino de Dios, ¿no? Que desea que el nombre de Dios esté escrito en su frente. Y por eso tenemos que pedirle cada día que Él venga a morar en nosotros, como se lo pedía Jesús cada mañana. Venga tu reino, venga a nosotros tu reino. Porque tenemos que pedirle, de acuerdo a su voluntad, para que Él venga. Y eso tenemos que pedírselo apenas nos despertamos. Y le tenemos que pedir que se haga su voluntad, como Él dice, porque Él va a hacer que podamos andar en sus caminos. O sea, que por su poder nosotros podamos andar en sus caminos, siguiendo las pisadas de Jesús. Y ese es el tercer pedido. Y el cuarto es la promesa que Jesús también le pedía a su Padre, como está en Isaías 50. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, para que Dios nos guíe a comprender su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para que nos dé a conocer su voluntad y nos muestre el camino y podamos andar con Él en nuestro camino ese día. Y por supuesto, y perdona nuestras deudas, porque mientras somos panes con levadura, somos pecadores, siempre tenemos que pedirle perdón a Él para que Él nos limpie durante el continuo. Y tenemos que perdonar a nuestros hermanos. Tenemos que pedirle que nos enseñe a perdonar, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, porque el que perdona, como Dios perdona, es porque tiene amor y misericordia a sus hermanos. Y no nos dejes caer en la tentación, porque Satanás va a tentarnos. Pero nosotros tenemos que asirnos de la mano de Dios para poder vencer a la tentación ese día. Y finalmente el séptimo pedido es: líbranos del mal. Quita la levadura de nosotros. Y eso es lo que Dios va haciendo a medida que vamos venciendo, hasta que lleguemos a ser un pan sin levadura. Como dice Pablo en Romanos 8, si por el Espíritu de Dios hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Y eso tenemos que hacerlo siempre, hasta llegar a ser un pan sin levadura. Y termina la oración de Jesús diciendo: porque tuyo es el reino. O sea, ¿qué estamos diciendo? Si somos parte del reino de Dios, estamos diciendo: tuyos somos, y tuyo es el poder, y tuyo es la gloria. Si algún fruto llega a verse en nosotros, como dice la profecía, seremos plantío de Jehová para gloria suya. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y si quieren ver el detalle del estudio que hicimos, vayan a la lección 2 del libro Los Salmos. Y como anuncia las palabras de la profecía, cuando finalice el sellamiento del pueblo de la iglesia remanente y comience el tiempo de angustia, será agregado mucho incienso a las oraciones de los santos, y sus oraciones tendrán mucho poder. Eso va a pasar en el tiempo de angustia. Los lugares asolados habrán sido reedificados y se habrá acabado la dispersión del poder del pueblo santo, porque ese poder se acabó cuando fue echada por tierra la verdad. Y leemos en Ezequiel 9, 11 al 10:2, porque esto es lo que pasa en el sellamiento del pueblo de Dios. Y aquí el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que le mandaste. Ya le puse una señal en la frente a todos los que se angustiaban y lloraban al ver las abominaciones que se cometían en medio de la iglesia. Y termina el sellamiento de los 144.000. Y dice Ezequiel: miré, y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lino y le dijo: entra en medio de las ruedas debajo de los querubines y llena tus manos de carbones encendidos de entre los querubines
y espárcelos sobre la ciudad. Y entró a vista mía. ¿Y qué hizo? Después de que termina el sellamiento, los carbones son esparcidos en la ciudad, en Jerusalén. Porque eso es lo que Jesús anunció que pasaría. Y ahí es quemada la cizaña. Y en Apocalipsis 8, el 3 al 5, está el paralelo de lo que sucede antes que suene la primera trompeta. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. ¿Por qué? Porque ahora Jesús va a añadir mucho incienso, símbolo, mucho poder a nuestras oraciones en el tiempo de angustia. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Porque la tierra en Apocalipsis, símbolo de dónde está orando el pueblo de Dios. Lo arrojó sobre Jerusalén. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Eso ocurre cuando finaliza el tiempo de nuestra prueba de sellamiento. Y por eso Jesús fue claro, porque eso corresponde al tiempo que separó el trigo de la cizaña. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin del tiempo de gracia. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. ¿De dónde? De la iglesia adventista séptimo día, porque el reino de los cielos en este tiempo es semejante a las 10 vírgenes. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, fíjense, después de eso, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Ahí viene el tiempo de fuerte pregón. El que tiene oídos para oír, oiga. Y como dice Daniel 12, en ese tiempo, el tiempo de angustia, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y muchos correrán de aquí, donde estaba Daniel, de Babilonia, para allá, a Jerusalén. Y la ciencia, el conocimiento de Dios, de esta multitud que correrá de Babilonia a Jerusalén, aumentará. Y como leemos en Daniel 12:7, y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo los entendidos van a resplandecer y enseñar la justicia a la multitud? ¿Cuándo una gran multitud va a correr de Babilonia a Jerusalén? Y oía el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, ¿no? Simbólicamente 3 años y medio. Pero Jesús dijo que estos son los días que van a ser acortados. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Cuándo fue dispersado el poder del pueblo santo? Cuando el hombre de pecado echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. ¿Y cuándo se acabaría ese estado? Cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad y los lugares asolados fueran reedificados. Entonces, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y como dice Daniel 12:10, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Y ese es un tema muy delicado, porque los impíos es un símbolo de la cizaña, pero los entendidos comprenderán, los que van a enseñar la justicia a la multitud. Y muchos, una gran multitud, va a ser limpia, emblanquecida y purificada. Entonces, ese es el simbolismo. Y ahora vamos a la mesa de los panes de proposición. Porque el altar de incienso es donde están los santos. Y después, cuando llega el tiempo de angustia, va a ser agregado mucho incienso. Pero, ¿qué significa la mesa de los panes de la proposición? La mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo es un símbolo de la iglesia triunfante, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, en la que serán puestos los vencedores, los panes sin levadura y ungidos con aceite que reflejen plenamente la imagen de Jesús. Después que Jesús confiese su nombre en las bodas, en el juicio del día de la expiación, y se han limpiado sus pecados de ignorancia, para que queden sin mancha de pecado delante del trono de Dios. Porque el pueblo de Dios es limpiado de sus pecados durante el continuo y la expiación. Durante el continuo, de sus pecados confesados, conscientes, y en el día de la expiación, de sus pecados de ignorancia.
para que queden sin mancha de pecado. Por eso Jesús dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Pero ¿qué pasa con el que no vence? Tiene que borrarlo. Eso va a ser con el nombre de las vírgenes insensatas. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en nuestro tiempo, los primeros que van a ser confesados por Jesús en las bodas y van a ser puestos en la mesa de los panes a proposición de Dios, van a ser los 144.000 sellados de la iglesia remanente, las primicias de la esposa del Cordero, los que van a ir con él a la batalla de Armagedón. Por eso Jesús nos dice, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén. Va a ser parte de la iglesia triunfante, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como dice Apocalipsis 14, del 1 al 5, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que, fíjense, no de Babilonia, de la tierra. Está hablando del pueblo de Dios. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea, no se unieron a ¿qué? A las mujeres caídas, a las profetisas de Baal. No se unieron al movimiento ecuménico, no adoraron junto a ellas. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No son todos los redimidos de la última generación, son las primicias, son los entendidos, que tienen que resplandecer y enseñar la justicia a la multitud. Y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Qué predican ahora? La verdad pura, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ya son panes sin levadura, ungidos con aceite. Estas son las primicias de la esposa del Cordero. Luego, cuando llegue el fin, Jesús confesará en las bodas el nombre de todos los que compondrán la gran multitud que habrá salido de la gran Babilonia y se habrá preparado para ser confesada por Jesús como parte de su esposa en las bodas, porque habrán recorrido el mismo camino, el camino angosto hasta llegar a la ciudad de Dios y podrán entrar con el esposo a las bodas. Y Apocalipsis 19, 6 y 9 dice lo siguiente: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, gloria a quién, a Jehová, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Qué les fue predicado? El Evangelio del Reino de Dios, creyeron el Evangelio, lo obedecieron, y ahora Dios está reinando en ellos. Y dicen, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Ellos también van a ser confesados por Jesús. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Esta es la promesa para el pueblo que va a salir de Babilonia. Y en Apocalipsis 15 vemos a esta gran multitud antes que caigan las plagas. ¿Y dónde están? En el templo de Dios. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, o sea, no las habían derramado, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, ¿no? Simbólicamente. Pero Jesús no había venido, todavía no habían sido derramadas las plagas. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Por qué cantan este cántico? Porque es una poesía que les habrá ayudado a entender cuál es la verdad. Diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos.
¿Quién está reinando en ellos? Jehová. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, ¿no? Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo, el tabernáculo, el testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Ya la gran multitud está delante del trono de Dios, y de ahí salen los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Quién estaba en el templo? Los 144.000 y la gran multitud. Ahora, ¿quiénes van a entrar en el templo de Dios después de las 7 plagas? Todos los vencedores que tendrán parte de la primera resurrección, ¿no? Porque están descansando y van a ser despertados. Como dice Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y como leemos en Mateo 24, 29 al 31, Jesús dijo: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y como leemos en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y eso es lo que ocurre. Y entonces, como dice Isaías 25:9, en los redimidos que van a decir: y se dirán aquel día, aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová quien hemos esperado. Este no es la abominación asoladora, este es el verdadero Jesús. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Y esa es la promesa del Evangelio. Y a eso fue llamado el polantista. Nosotros somos los que tenemos que prepararle el camino a la venida del santo, el verdadero Jesús. Y cuando Él venga, todos los redimidos, ¿dónde van a estar? Delante del trono de Dios, sin mancha de pecado, porque habrán sido puestos en la mesa de los panes, la proposición de Dios. Habrán recorrido el camino angosto y habrán llegado al final del camino, habrán entrado con el esposo a las bodas, habrán quedado sin mancha de pecado delante del trono de Dios, y ya estarán, como Dios propuso, puestos en la mesa de los panes de la proposición de Dios. Serán panes sin levadura que reflejen plenamente la imagen de Jesús. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Ese es el camino que el pueblo saldrá de Babilonia tiene que recorrer. Esa es la promesa de Dios. Ese es el significado del santuario, porque es el evangelio del reino en símbolos. Esa es la promesa de Dios, y todo el que tenga fe en el verdadero evangelio, la promesa de Dios se va a cumplir en él. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y por supuesto, tenemos que desear que todos nosotros seamos salvos, que podamos ser parte de la iglesia triunfante, que seamos puestos con panes y levadura y ungidos con aceite en la mesa de los panes de proposición de Dios, porque esa es la promesa de Dios. A todo el que tiene hambre y sed de justicia, a todo el que quiere ser como Jesús, el que quiere tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente, el que quiere tener la ley de Dios escrita en la mente y en el corazón. Bueno, espero que Dios nos bendiga y nos guíe, y que podamos ser parte de la iglesia triunfante, porque a eso fue llamado el pueblo adventista.